Ministerio Gracia y Cruz presenta el Evangelio en los Salmos. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Salmo 4, parte 1. En nuestra serie El Evangelio en los Salmos, hoy nos corresponde ver el Salmo número 4. Le hemos puesto un título y es El Dios de mi justicia. Vamos a leer el Salmo, son algunos versículos. Si usted tiene una Biblia, por favor acompáñenos. Leemos, son 8 versículos que dicen así. Al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Quiero dar algunas ideas introductorias antes de poder ver los primeros versículos. Dijimos que vamos a llamar a la enseñanza de hoy Dios de mi justicia, el Dios de mi justicia. El Salmo se divide en tres grandes secciones. La primera, podríamos decir que tiene que ver con un lamento. Los primeros 3 versículos están referidos a un lamento que el salmista escribe. Lo segundo tiene que ver con el versículo 4 y el versículo 5, con una corrección. Se plasma ahí una corrección. Y lo tercero, el versículo 6 al 8, claramente el salmista plasma elementos de confianza, de certeza, de un corazón confiado en quién es Dios y en todo aquello que Dios otorga a los redimidos. Este salmo tiene una inscripción musical al comienzo. Dice al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. Ahora, ¿qué es esto de Nehinot? Aparentemente tuvo que ser algún tipo de instrumento. La creencia general, la creencia tradicional, dice que se refería a un instrumento de cuerdas. Así que probablemente este salmo era acompañado por instrumentos también de cuerdas. Ahora, esto a diferencia del Salmo 3, que era una oración de mañana y que se usaba como cánticos de mañana, esto es una súplica, una oración, una declaración de confianza, pero vespertina. Así está plasmada en la Escritura. Ahora, voy a leer el primer versículo. Dice, respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Lo vuelvo a leer. Respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Queremos hacer una referencia a la oración. La oración de ninguna manera es un mecanismo mediante el cual yo como creyente le doblo la mano a Dios. La oración no tiene nada que ver con esto. La oración tenemos que entenderla como un compañerismo con el Espíritu de Dios. La oración tenemos que entenderla como una herramienta que Dios ha establecido para el creyente, una herramienta que Dios ha establecido para aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
pero es una herramienta de compañerismo, es un tiempo de compañerismo, de coinonía, de confraternidad con el Espíritu de Dios, con el Padre y con el propio Señor Jesucristo. Es un elemento que lo necesitamos en nuestra vida. Hay órdenes explícitas en el Nuevo Testamento con respecto a orar sin cesar para no caer en tentación. Hay órdenes explícitas a velar y orar, de no apartarnos de orar. Si miramos la vida de Jesucristo en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, nos vamos a encontrar con que Jesucristo, toda su vida ministerial, había sido respaldada por una fuerte conciencia en cuanto a la oración y una fuerte práctica de la oración, pero no como un mecanismo meramente, sino que como un elemento de compañerismo donde su voluntad es totalmente alineada a la voluntad de Dios. Dios de mi justicia, dice el texto, respóndeme cuando clamo. Perdón, no es una pregunta, es una exclamación en realidad. Respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Es como si él estuviese diciendo, Dios, de mi justicia. ¿Qué declaración más gloriosa de David? Y si nos trasladamos al Gólgota, a la cruz ensangrentada, podemos ver ahí, mirar ahí, esa muerte vicaria, esa muerte sacrificial, esa muerte sustituta donde Cristo toma el lugar del pecador y Él enfrenta el justo juicio de Dios y Él enfrenta el furor de la ira de Dios en esa cruz. Luego Jesús es sepultado y al tercer día dice la Biblia que es resucitado por el poder del Padre. La resurrección de Cristo no es otra cosa que la vindicación. Es el visto bueno del Padre con respecto a todo lo que Dios hizo y con respecto a todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo. Ahora, el libro de Romanos dice que Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es justificación? En términos muy sencillos, es la declaración que Dios hace en base al sacrificio de Cristo en la cruz, de todo pecador que ha creído en la obra de Cristo en la cruz. Es la declaración de que ese hombre que era pecador, que era chueco, que era torcido, que era impío, ahora es justo por la declaración de Dios. Ahora, no solo es una declaración, sino que además es constituido, es hecho justicia de Dios. Entonces lo que está diciendo David acá, Dios de mi justicia, el Dios que justifica al pecador, el Dios que declara justo al torcido. Y no solo lo declara justo, sino que además lo constituye justicia de Dios en Cristo Jesús. Qué tremendo ver a este salmo, escuchar al salmista, leer al salmista, escribiendo, respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Lo que David está diciendo es, yo he sido justificado por ti, los redimidos han sido justificados por ti, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando los redimidos están en angustia, cuando los redimidos están en tiempos complejos, la oración no es una herramienta que viene el redimido y la toma porque está viviendo tiempos difíciles. No, el redimido vive constantemente el placer, el deleite y la satisfacción de la oración. En la oración Dios conoce tu corazón, en la oración Dios ministra tu corazón, en la oración tú conoces el corazón de Dios, en la oración tú ministras el corazón de Dios, en la oración es el momento más íntimo, más sincero que puede haber entre el Hijo de Dios y su Dios, es el momento en el cual estás cara a cara, obviamente sobre la base del sacrificio de Cristo, sobre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y esa oración cobra una relevancia, un poder, una magnitud y una trascendencia tremenda en la vida de todo redimido.
donde tú y yo no repetimos frases hechas, donde tú y yo podemos ser espontáneos, donde tú y yo podemos solamente hablar desde el gemido de nuestro espíritu, donde nuestro fuero interno se puede derramar hasta las entrañas delante de Dios y donde quizás van a salir gemidos indecibles y Dios, que es soberano, que es omnipresente y es omnisciente, va a leer esos gemidos indecibles como si fuesen palabras clarísimas y Él va a entender lo que está ocurriendo contigo. Eso es lo que dice David aquí. Yo he sido justificado por ti, yo conozco la justicia imputada tuya, yo conozco que tú eres Dios que justifica al impío, y yo, Señor, me veo en angustia y a ti clamo. Yo toco la puerta de mi Dios, yo toco la puerta de mi amigo, de mi compañero, porque querido hermano, yo tengo que recordarte, y lo hago desde la base escritural, para decirte que los redimidos han sido llevados a una relación de amistad, a una relación íntima con Dios, otra vez por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esta angustia a la que se refiere el salmista son angustias que son producidas por las presiones que sufrimos en esta vida y que en algunos casos y a veces son muy, muy grandes. Presiones, sufrimientos, tribulaciones, congojas, tiempos difíciles, tiempos de crisis. Todo cristiano lo tiene. Todo redimido lo tiene. Por eso es que es un falso evangelio, el evangelio que se está predicando hoy en día, que te promete bendición, 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 y que conlleva esta bendición, la llevan a una instancia y a un área totalmente material, totalmente física, sin que queramos generar dicotomía, porque la dicotomía no existe, la separación entre lo espiritual y lo material no existe. Dios, en la mente de Dios, esa separación no está. Dios ve tu vida como una vida espiritual, pero Dios, que quede claro, Dios no te llamó para bendecirte, Dios te llamó para hacerte bendición. Y ser bendito de Dios no significa que toda la vida va a andar bien, no significa que no van a haber problemas, no significa que no van a haber dificultades, no significa que no van a haber sufrimientos. Al contrario, los sufrimientos son utilizados por Dios para manifestar su gloria en nuestra vida. Los sufrimientos son utilizados por Dios para Él formar nuestra vida al carácter de Cristo, que es el propósito eterno de Dios, del cual habla Efesios 3:11, Efesios 1:11, Romanos 3:28-29. Estas presiones que nos enfrentamos a ellas, y a veces son grandes presiones en la actualidad, y necesitamos aliento, estímulo, fuerza. Y este estímulo y este aliento solo lo vamos a encontrar del Dios de la Biblia, del Dios grande y temible, del Dios que es nuestra justicia. Y tenemos seguridad que Él va a responder nuestra vida. Viene a mi mente el Salmo 145, versículo 18, yo lo anoté acá para poder leérselo. Dice el Salmo 145, versículo 18, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Pero por favor, establezcamos una base antes de poder seguir. No se trata de venir y querer orar delante del Señor. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. La Biblia dice que Dios está enojado todos los días contra el impío por su pecado. Pero no hay alguna razón de peso en la lógica de Dios. No hay una razón lógica para que Él me oiga a mí. Por otro lado, cada vez que yo doblo mis rodillas, cierro mis ojos y elevo mi corazón por medio de la instrumentalidad de la fe a Dios, afirmado en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por la misma fe, siempre soy oído por Dios. Ahora, ¿cómo es eso? Si no hay una razón lógica para que Dios me oiga, ¿por qué siempre soy oído? Porque soy oído a causa de Cristo, porque estoy escondido en Cristo. La preposición en
en la Biblia, en el idioma griego, significa dentro de. Entonces, estar en Cristo es estar dentro de Cristo, escondido en la persona de Cristo. Y Cristo al mismo tiempo, por medio de la persona del Espíritu Santo, está en mí. Estoy totalmente blindado por dentro y por fuera. Y es a causa de Cristo, querido hermano, y usted que no conoce al Señor, es a causa de Cristo que los cristianos son oídos. Es a causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario que el cristiano es oído. Y ahora, cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero no por el instrumento de la oración, sino que la Escritura dice en el Nuevo Testamento que hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, porque el ser humano es enemigo de Dios. El ser humano, desde Adán, después de la caída, el ser humano está en una enemistad con Dios. Y ahora, por medio de la sangre de Cristo, el ser humano ha sido hecho cercano, ha sido acercado. Dios mismo, por el poder de la muerte y de la resurrección de Cristo, ha entrado en las tinieblas donde el hombre está perdido, cautivo, esclavizado a la naturaleza pecaminosa, esclavizado a los poderes de Satanás, esclavizado a la muerte espiritual, bajo el juicio de Dios y bajo la justa ira de Dios. Y es el poder de la muerte y de la resurrección de Cristo que han penetrado las tinieblas, y la luz ha resplandecido en las tinieblas y se ha devorado, ha consumido, ha extinguido el poder de las tinieblas, y este hombre ha sido arrastrado al reino de la luz. Esto es un milagro. Ser cristiano es un milagro. Lo imposible Dios lo hace posible por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no es la oración. Dios está cercano a mí no por el mecanismo de la oración. Dios está cercano no a todos los hombres. Dios está cercano a aquellos que ha acercado por medio de la muerte de Cristo. Ahora, ¿Dios quiere que el resto de los hombres vengan al conocimiento de la verdad? Sí. ¿Dios quiere que usted, que no conoce al Señor, pueda estar cercano a Dios? Totalmente y categóricamente sí. Pero usted no puede saltarse la obra de Cristo en la cruz. Sproul dijo: nadie es cristiano por ser hijo de cristianos. Nadie es cristiano por ir a universidades cristianas. Nadie es cristiano por haber nacido en un hogar cristiano. Nadie es cristiano por haber ido a una iglesia en su niñez. La única forma de que un hombre sea cristiano es que pueda experimentar en su vida la palingenesia, la regeneración, la redención, que sea comprado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto nos va a acercar. Ahora, sí, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero esa expresión, a los que le invocan de veras, está diciendo a los que le invocan en la verdad establecida. Y la verdad establecida es que la cruz de Cristo hace la diferencia. La cruz de Cristo establece un escenario y la cruz de Cristo establece un fundamento. Y todo lo que se construye sobre el sacrificio de Cristo es aceptado por Dios. Porque la muerte de Cristo entregó una ofrenda que es la sangre y entregó un sacrificio que es la misma muerte de Cristo, y Cristo, como somos sacerdotes, se presenta delante de Dios como todo sacerdote con ofrenda y sacrificio, y esto fue aceptado en el cielo. Por eso los que están en Cristo Jesús son aceptados, y por eso es que la oración de un justo, de uno que ha sido justificado, va a ser oída en el cielo inmediatamente. No porque haya algo bueno en nosotros, no porque haya algo lógicamente bueno en nuestra vida, no porque haya algo intrínseco en nuestra vida que sea meritorio delante de Dios. No, simplemente, querido hermano, a causa de Cristo, a causa de la persona de Cristo. Cercano está el Señor, dice el Salmo 145, versículo 18, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Tenemos también una maravillosa promesa de Dios en el Salmo 50, versículo 15. Permítame leerlo. Invócame en el día de la angustia, dice el Salmo. Te libraré y tú me honrarás. ¡Qué tremendo! El Salmo no dice, quizás te libro. No, el Salmo es categórico. El Salmo dice una verdad potente. Invócame. Tú que eres mi hijo, tú que has sido redimido,
Tú, aunque no tengas fuerzas, aunque parezca que tu mundo se cayó a pedazos, aunque en el horizonte todo lo que veas sea nebulosa, aunque al mirar hacia el horizonte veas penumbras, aunque no veas a nadie a tu lado, aunque tus amigos te hayan dejado, aunque inclusive tú veas que tu fe está tambaleando, invócame, invócame y yo te libraré en el día de la angustia. El Isaías, capítulo 65, versículo 24, nos dice así: antes que clamen, antes que ustedes abran la boca, antes que ustedes verbalicen lo que está en su corazón y en su mente, antes que ustedes verbalicen, proclamen, articulen una sola palabra, antes que clamen, yo responderé. Qué fiel es el Señor. Y yo te quiero recordar que el Señor no es fiel a ti, no es fiel a ti, es fiel contigo, es fiel conmigo, pero no es fiel a nosotros. Es fiel a su carácter, es fiel a su palabra, es fiel a lo que Él ha dicho. Él no puede negarse a sí mismo. Su fidelidad es uno de sus grandes atributos, una de sus grandes perfecciones. Antes que clamen, yo responderé, y mientras aún estén hablando, yo habré oído. Qué tremendo saber esto, hermano, hermana. Yo no sé quién me está oyendo al otro lado de la señal. Pero yo creo en este momento que Dios está usando estas palabras para llegar a tu corazón. Cuando todos se olvidan de ti. Cuando a veces doblamos nuestras rodillas sin fuerzas. Cuando la mente está tan saturada. Cuando hay tanta incertidumbre, hay tanto dolor. Cuando hay tanta ausencia, hay tanta soledad. Y hay tan pocas fuerzas. Donde ni siquiera podemos hilvanar una frase tras otra. Donde a veces no sabemos qué decir. Solamente corren lágrimas, suspiros, gemidos. Te encorvas en el suelo, firmado en tu lecho, llorando al Señor. Y quieres decir algo, pero no puedes porque estás deshecho, estás en el suelo. Qué palabras más consoladoras las que estoy leyendo. Si esa es tu situación, vuelve a oír, por favor. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Esto es una promesa que Cristo ganó en la cruz del Calvario para los suyos. El Salmo 18, el versículo 6, es muy personal. Y mira lo que dice. En mi angustia, en mi dolor, en mi tristeza, invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él me oyó, Él oyó mi voz desde su templo, mi clamor llegó hasta sus oídos. El Salmo 55, versículo 16 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y el Señor me salvará. El Salmo 86, en el versículo 7 dice, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Yo ya sé, lo he experimentado, lo he visto una y otra vez en mi vida. Cada vez que estoy mal, cada vez que estoy triste, cada vez que tengo poca fuerza. Eso es lo que dice el salmista. Yo lo he experimentado, yo tengo una experiencia empírica. Lo he visto, lo he palpado. Cada vez que yo oro al Señor, cada vez que yo clamo en mi angustia, tú me respondes. Finalmente, en el Salmo 91, el versículo 15, el texto dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. La Biblia está llena de estas maravillosas promesas. Yo leí algunos textos, pero hay cientos de textos que vienen a validar que Dios es fiel y que Dios responde a la oración, pero oración que tiene que estar sustentada, afirmada y fundamentada en la obra de Cristo en la cruz, porque el ser humano es enemigo de Dios y está lejos de Dios.
El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y esto significa que está totalmente separado de Dios y totalmente separado del reino de Dios. Pero Romanos dice que hemos sido, aún siendo enemigos, hemos sido hechos cercanos por medio de la muerte de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. El Evangelio dice, ya no los llamaré más siervos, ahora los llamaré amigos por la cercanía, porque yo estoy en ti y tú estás en mí. Hay una unión vital desde la palingenesia, desde la regeneración entre Dios y el creyente. El versículo 2 y el versículo 3 dicen, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo a Él clame. Voy a volver a leer una parte del texto. La pregunta, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que el Señor ha escogido al piadoso para sí. Permítame referirme a esto de la piedad. ¿Qué significa ser piadoso? Si lo miramos, hoy día muchos creen que piadoso tiene que ver con ser buena persona. Pero la Biblia dice, no hay ni uno bueno. No hay ni siquiera uno. De hecho, a Jesucristo, que sí era bueno, cuando le dijeron maestro bueno, él puntualizó y dijo, ¿por qué me llaman bueno? Si no hay ninguno bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando hablamos de piadosos, no hablamos de alguien que es clemente, de alguien que es bondadoso, de alguien que es bueno. No, la piedad en la Biblia es otra cosa. Quiero que me acompañe, por favor, a 1 de Timoteo. Espero que usted, la idea de estas enseñanzas es que usted pueda ir mirando también los textos bíblicos, junto a nosotros. 1 de Timoteo le acabo de decir, capítulo 3, versículo 16. Dice el texto en 1 de Timoteo 3:16 así. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Dios fue manifestado en carne, o sea, el Logos, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando hablamos de la piedad, estamos hablando de la vida en Cristo. Estamos hablando de ese hombre que ha sido trasladado de tinieblas a luz y ha sido puesto dentro del cuerpo de Cristo y se ha vuelto uno con Cristo y está caminando detrás de Cristo, aprendiendo a ser manso y humilde como es Cristo. Está revestido de Cristo, pero dentro de ese hombre está la persona del Espíritu Santo, y esto es lo que llamamos unión vital. Ahora, la piedad es la vida en Cristo, y el texto dice, el Señor ha escogido al piadoso para sí. Cuando Dios llama a alguien de tinieblas a luz, es para que este hombre pueda vivir la vida en Cristo, no una vida separada de Cristo. Juan capítulo 15 dice, separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Lamentablemente hoy día hay humanismo, sofismo, neutralidad, relatividad, impregnada en los sermones, impregnada en la enseñanza, impregnada en los planteamientos. La escolástica del siglo XV, del siglo XVI, hoy día está más viva que nunca. Se oye en los sermones, ya no se oye a Pablo, a Pedro y a Juan. Ya no se está oyendo a Jesús predicar en los púlpitos. Se oye a Ramo de Rotterdam, se oye a Petrarca, el padre del humanismo. Se oye a Tomás de Aquino con la famosa frase, tú puedes. Y este evangelio ha sido mezclado, mixturado con planteamientos filosóficos a través de la escolástica, y esto ha generado un evangelio humanista. Y si es un evangelio humanista, no es el evangelio. La vida es en Cristo. Tú como cristiano no puedes vivir una vida aparte de Cristo. Esa es la piedad. La vida en Cristo, tú en Cristo y Cristo en ti. Ahora, somos oídos por causa de Cristo.
Yo quiero que usted me acompañe a Juan 9:31. Vamos a leer la primera parte del texto. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice el texto ahí, la primera parte del texto dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios no oye a los pecadores. Y los únicos que pueden hacer la voluntad del Señor son aquellos que han sido sacados de las tinieblas, traídos, arrastrados, trasladados al reino de la luz, que están en Cristo Jesús, que su mente ha sido cambiada por la mente de Cristo y que están experimentando día a día la metanoia, el cambio de la forma de pensar, el cambio de la percepción de las cosas, y que su voluntad está perfectamente alineada con la voluntad del Padre. A estos oye el Señor, pero los oye por causa de Cristo. Entienda, los cristianos sí somos oídos en el cielo. Usted se arrodilla y antes que usted diga algo, usted cierra sus ojos y antes que usted declare la primera palabra, leíamos, Dios la sabe toda. Y Dios lo oye, y Dios va a responder, y Dios va a actuar según su principio, según su soberanía, según lo que Él ha establecido para usted y para mí. Pero a causa de Cristo, siempre a causa de Cristo, Dios no oye a los pecadores. Es una verdad terrible, pero es así. Primero el Señor acerca al pecador a Él por medio del sacrificio de Cristo. Y una vez que ese pecador deja de ser pecador y es declarado un justificado, es declarado un no culpable por Cristo, empieza a ser oído a causa de Cristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto es maravilloso. Dios oirá nuestra oración, sí, correcto. Siempre la oirá. Pero a causa de Cristo, querido hermano. Dios oirá la oración a causa de Cristo. Tenemos que entenderlo. Por eso que la cruz hace la diferencia. La cruenta cruz hace la diferencia. La muerte de Cristo en la cruz y su posterior resurrección no son solamente dos hechos históricos aislados, no. Juntos son una realidad espiritual vigente hoy día, que se hace efectiva por medio del don de la fe a todo aquel que cree y recibe. El hombre es un enemigo de Dios, pero Dios quiere hacerlo cercano a Él por medio de la sangre de Cristo. Usted no puede ignorar esto y usted no puede, y los predicadores no podemos soslayar este punto. La cruz es el centro de todo. Ministerio Gracia y Cruz presentó El Evangelio en los Salmos,